ti, estoy haciendo un debate entre los dos, Mariano, por Yo no sé de qué va el centro. Mira, hoy estás un poco faltón y un poco tramposo, pero yo entiendo que los deberes a lo mejor son estos, los de hoy. Has hecho dos trampas. Lo primero, no hablas del procedimiento del novio Ayuso, no sé si por desconocimiento o para facilitarle las cosas. Prefieres hablar de otros. Tengo mucho menos conocimiento que tú en todo, eso es evidente. No te digo eso, no te digo por favor, eso. No hagáis esto, estás faltón y yo no voy a entrar en tu juego. No sé si es para... No sé quién te ha mandado esto hoy. Pero bueno, más allá de esto... has hecho... No, pero di quién me manda a mí. No lo sé, es que no... ahora sí que te voy a interrumpir. Como no sé quién te lo manda, pues no lo sé. Pues que estas faltas que estás haciendo... Menos, mira, has hecho dos cosas... ¿Qué estás insinuando? Si te lo confirmo... ¿Insinúas que alguien me manda, que alguien me dice lo que tengo que decir aquí? No sé. ¿Estás insinuando? A ver, señores, los dos. Perdonad. No, perdonadme aquí, perdonadme los dos, por favor, os lo pido. Por favor, podemos cerrar micrófonos aquí a los dos. No se os consiente aquí en esta mesa, y lo habéis visto muchas veces, las faltas de respeto. Podéis cruzar argumentos todos los que queráis. Tú no puedes decir que le han dictado un argumentario. Te pido que tú tampoco digas que se lo han dictado a él. Esta es, yo creo, una línea roja que en esta mesa respetáis siempre, y os voy a pedir que sigáis respetándose. Dos situaciones y estas dos causas y estas dos velocidades hoy están planteando esa denuncia del gobierno, la de si hay dos justicias o si hay casualidad en los procedimientos judiciales. Por ejemplo, estas son las dos justicias: la filtración del correo del abogado de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía un posible fraude fiscal, un caso que acabó en 8 meses con la condena del fiscal general del Estado por revelación de secretos. No se ha identificado, sin embargo, frente a esa justicia, a nadie de quien filtra el sumario en el que se ven las joyas de Zapatero o la entrada de la UCO en Ferraz. Hasta el momento, sin consecuencias tampoco para filtraciones en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, ni siquiera por su bulo sobre el caso del fiscal, ni por la información sobre dos periodistas que estaban cubriendo la situación de Ayuso. Hay diferencia entre cómo se tratan las filtraciones. Hay diferencias también en los tiempos rápidos. En el caso del hermano del presidente del gobierno, declara en una semana, 24 meses después de la imputación, con Begoña Gómez, misma fórmula, y con la amenaza de que si no acude a la audiencia, el día 9 de junio será conducida por la fuerza pública ante el juez Peinado. Mientras tanto, al otro lado, la UCO lleva 11 meses esperando una autorización para acceder a las cuentas del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 11 meses de espera para elaborar un informe patrimonial completo que ni siquiera ha comenzado en el caso de González Amador. Hay diferencias en las filtraciones, hay diferencias en las velocidades y hay diferencias también en cuanto a las publicaciones. Dos casos más: el caso Zapatero o el de Leire Díez, con meses de diferencia desde que se entrega la documentación que permite investigar a la Guardia Civil y los primeros requerimientos realizados por la UCO. Esa es la velocidad, meses. Frente a, en el otro caso, entre 7 y 9 años de proceso, como el caso Montoro, con sus fases, prórrogas, secretos de sumario, o los 10 años desde que saltó la trama de la Kitchen hasta que empezaba aquel juicio. Periodistas que compadreaban con Villarejo. Que por estas cosas puede acabar mal. Eso yo creo que los periodistas que compadreaban con Villarejo, y acabo con esto, pues me imagino que... No como fuente. Al principio, claro, no como fuente. Yo solo puedo hablar como fuente porque no he conocido desde luego a Villarejo, pero entiendo que los compañeros que sí que le han tratado, pues que inicialmente entenderían que tendría buena información y llegaría un momento que dirían que yo no cuestiono que la fuente, cuestiono lo que se publica. Yo cuestiono lo que se publica. Es el momento de recuperar uno de los clásicos de este programa, que es la teoría del pato. Si anda como un pato, hace cuá como un pato y nada como un pato, entonces es un pato. Entonces, si la mañana en que la UDEF entra en el Partido Socialista se publica antes de que conozcamos esa noticia, que lo hace por un caso de financiación irregular, incluso en una entrevista radiofónica en la cadena COPE, se hace alusión a que se trata de un tema de microcréditos y que se utilizaron esos microcréditos para financiar al partido, las campañas del Partido Socialista. Y eso se produce unas horas después de que los socios ratificaran que la financiación irregular era la línea roja, pues efectivamente es un pato. Que me parece...
déjame... Sí, os dejo, pero quiero hablar con alusiones. No es una casualidad, no es una casualidad. Para mí no es una casualidad. Si la Audiencia Provincial de Madrid, que ha ratificado varias veces la investigación del juez Peinado, le ha dicho varias veces que en Europa no, y el juez Peinado se empeña en seguir investigando en Europa, entonces es un pato. Claro. Efectivamente es un pato. Igual hay que pedirle Y si hemos escuchado y hemos oído múltiples conversaciones, como esto te lo afina la Fiscalía, esto tenemos un informe que vamos a hundir a Pablo Iglesias. Y meses después de que se conociera el contenido de ese informe, todavía se sigue hablando de eso. Y se sigue tratando como si fuera información y como si fueran noticias y se pone a la opinión y si de hombre algo habrá, a pesar de que tienes la constatación de que es un informe fabricado, un informe falso, pero seguimos expandiendo la sospecha. Entonces, Marisol, amiga mía, es un pato. Yo por alusiones simplemente porque... No ha habido alusiones, no ha habido alusiones. Te damos la réplica, pero no te des por aludida, que a ti es lo que te iba a decir, ni a ti. Yo tampoco. No me lo tomo como algo personal, pero es verdad que el Confidencial sí que fue uno de los el medio que sacó inicialmente el registro de la sede de Ferraz, que bueno, que para ser desde luego una petición de información, pues duró 12 horas, ¿no? Estuvo la Guardia Civil ahí y es cierto que se apuntó indiciariamente a la financiación ilegal del PSOE, se corrigió en cuanto se tuvo toda la información, porque a veces, y yo creo que coincidéis conmigo, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, a veces te cuentan una cosa y no te la cuentan del todo, o no te la cuentan del todo bien, y conforme tienes más datos, corrige. No hagamos... Todos los hombres del presidente, la obsesión de Robert Redford por las dos fuentes. Acabo. Pero es que puedes tener incluso las dos fuentes y no tener todos los datos exactos. De verdad, no hagamos del debate periodístico, porque es que no es un debate sobre periodistas. No debería de serlo, de hecho. Digo, y creo que... Debe serlo de los que son unos delincuentes, no de los que no lo sois. Es lo que iba a decir, si es que esta generalización es extraordinaria. Claro. Es la de decir, no, los periodistas... No, hay periodistas que lo son y hay periodistas que son otra cosa. Y yo creo que todos nos conocemos ya en el paisaje y que cada uno sepa quién es cada uno. Si es que no hay en esto, pero el debate no es este. El debate es un Partido Popular que en Cámara, en Congreso, desde la tribuna y sabiendo ya, cuando sabemos ya el auto, que no habla de financiación ilegal, utiliza eso como arma. La cuestión no es la información originaria, sino la palanca política que se hace a partir de ahí. El debate es político, no es periodístico. Y acabo un momento. Es que eso es un problema del PP. ¿Sabes? Es un problema del PP. Es que el PP en Aragón ha hablado de determinadas informaciones que no estaban contrastadas. Es un problema del PP, no es un problema de los periodistas. Pero es que yo esto quiero añadir, perdón, muy breve, puedo. Esto no va de un redactor que tiene dos fuentes. Esto va de que un partido sabe perfectamente la verdad y está agarrándose a una información errónea o falsa para intentar sembrar una situación de caos, porque el Partido Popular con esa estrategia lo que quiere decir es que esto ya ha llegado a su fin, que este país se cae. Vamos así desde el principio de la legislatura. Pero el problema es que cada día se pasan más de frenada y pierden credibilidad, porque hay cosas que se pueden criticar todos los días, todas las semanas, pero no todo se puede criticar con la misma vehemencia, no todo lleva una manifestación en Colón, no todo puede ser motivo de una moción de censura y no todo vale para mentir y para intentar acabar con un rival político. Apenas unos meses después de la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, que dentro de determinados entornos en la justicia ha provocado una sensación de miedo, ¿no? De a ver si voy a ser yo el siguiente al que le paguen unas cuentas, ¿no? Y yo creo que eso pudo influir, sí, pero eso corresponde explicarlo a la Fiscalía. Oye, en mi opinión, había argumentos para has abierto un melón que no tenía necesariamente pensado abrir, pero lo abrimos. Vale. Lo abrimos, el del fiscal general del Estado, una sentencia que muchos, me incluyo, incluso como abogado que soy, hemos criticado tremendamente porque pues, lo que creo sabemos un poco más de derecho, pero tampoco hay que saber mucho. Sabemos que... en este caso se ha condenado desde mi punto de vista sin pruebas, solo con indicios, ¿no? Sí, es que además en este caso a mí me pasa una cosa. Nosotros como periodistas opinamos de muchos temas con información de tercera mano. No con información directa, pero no de primera mano. Claro. No con nosotros como protagonistas de la información. Y tenemos mucha información, pero es que en este caso esta historia va de nosotros.
Porque nosotros sabemos a ciencia cierta, los periodistas del diario.es, igual que los del País, igual que los de La Sexta, igual que los de la SER, que todos ellos declararon ante el Supremo que no era el fiscal general del Estado, la persona, la fuente que había filtrado nada. Aquí en este caso es que yo sé a ciencia cierta quién es, y lo sé desde el primer día, porque yo estaba allí. Entonces, claro, yo tengo una sensación de tremenda injusticia porque en este caso sé a ciencia cierta que no fue el fiscal general del Estado que ha sido condenado, que no fue él. Y no es que la sentencia me parezca impropia porque desde fuera me parezca que no hay pruebas, que es algo que cualquier persona puede ver también viendo las declaraciones de los periodistas. No hace falta ser jurista. Pero es que en este caso es que nos están contando nuestra propia historia. Nosotros publicamos esa noticia en el diario.es, entre otros medios. Fuimos los primeros que contamos el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual sabemos a ciencia cierta que esa sentencia ha condenado a un inocente. Y por eso es tan doloroso. Respeto a la justicia, pero sé distinguir una casualidad de lo que no es una casualidad. Y sé distinguir una coincidencia de lo que no es una coincidencia. No, se pone el ventilador, porque en el ventilador el mensaje que llega a los ciudadanos, que no están en la política directa y diaria cada día, que la gente está trabajando, tiene su vida privada, su vida particular y no está todo el mundo pendiente de lo que pasa exactamente, pero los mensajes que se lanzan a la ciudadanía es el todos son iguales, y en el totum revolutum aquí quien gana es el populismo, y en este caso concreto quien puede ganar la extrema derecha, que está situada ahí viéndolas caer en este totum revolutum que se monta en España. No es bueno cuando se lanza la idea de que todos son iguales, porque además es mentira. Todos no somos iguales, en política como en la vida cotidiana y en nuestras vidas de funcionamiento ordinario que tenemos. Pero es el mensaje que el PP quiere lanzar. Y yo creo que en este caso me vais a permitir que haga una... ¿Eso puede tumbar la legislatura? No, yo creo que la legislatura, si se tumba la legislatura, es una victoria del Partido Popular y es una derrota del gobierno. Y este gobierno está gobernando, con todos los problemas que se quieran, pero está gobernando. Y está llevando propuestas propositivas permanentemente y está llevando al Boletín Oficial del Estado medidas, las que le dejan, que son medidas positivas para la ciudadanía. Por poner un botón de muestra, la subida de las pensiones, ya que me toca estar en ese grupo de personas. No porque sería una victoria del Partido Popular y nos llevaría a unas situaciones no deseadas, y opino que para la inmensa mayoría de nuestro país. Yo, si me vas a permitir, quiero hacer hoy una propuesta individual, personal, no es de organización política. Sí, quiero hacer una pequeña propuesta y muy breve, ¿no? Yo creo que el gobierno debería dimitir cuando se resuelvan todos los casos que hay en este momento en los juzgados, especialmente los casos de la Kitchen, los casos de Montoro, que sigue estando ahí aparcado, el caso de la pareja del Ayuso, que sigue estando ahí aparcado. Bien, ¿por qué no se resuelven, se pega un empujón en la judicatura, que se resuelvan todos estos casos para que lleguemos a unas elecciones con el panorama despejado y que realmente podamos votar en función de las propuestas políticas que cada uno tiene y no en función del ventilador que está montando el Partido Popular, que lo que pretende es ocultar en definitiva los casos más gordos de corrupción que hemos conocido en España desde la transición democrática, empezando por la Gürtel, continuando por la Kitchen, y esperemos ver el caso Montoro, que va a traer cola si realmente sale a la luz todo lo que presumiblemente hizo Montoro cuando estuvo de ministro de Hacienda y en el Consejo de Ministros. Porque estabais mencionando Xavier Trías, justo antes de las elecciones, se le creó una cuenta falsa. La cuenta. Que fue publicada por los medios de comunicación, que nunca existió, que el propio banco desmintió, pero da igual, estábamos a puertas de la votación y tuvo su efecto. Después Artur Mas, otra cuenta falsa. Después Granadinas, una cuenta falsa difundida por medios de comunicación, televisiones, la cuenta de Maduro pagaba en negro a Pablo Iglesias. Mentira. Un informe llamado PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Mentira. Caso Neurona. Mentira. Los 40 kilos de cocaína con los que traficaba el diputado de Podemos, Miguel Urbán. Mentira. Caso Mónica Oltra, absuelta ahora, después de que ha caído. Y una jibarización de partidos que efectivamente plantean una cuestión. ¿Estamos ante lo mismo o esto es distinto? Ahora no.
Esta es la gran cuestión que tenemos y entiendo, y eso es lo que os planteo, las suspicacias cuando vemos que hemos tenido esto en muchas otras ocasiones y que para cuando se prueba 10 años después, da igual, el partido al que querías matar está muerto. Y 10 años después, vete a decir, no, la niñera fue un montaje. Claro, 10 años tarde llegamos a la reparación. Os pregunto en serio, ¿estamos ante lo mismo? ¿Es legítima la sospecha del gobierno o sería necesario amarrar las pruebas antes de acusar en esto? ¿Qué hacemos aquí? Documentos sobre la corrupción del Partido Socialista están opacando la del Partido Popular. Hoy, novedad en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Hoy el diario revela que Hacienda ha abierto inspección a Quirón Prevención, a la empresa que paga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero Ayuso acaba de hablar y no habla de esa corrupción. Dice, el gobierno está destruyendo a los jueces. No es de recibo ese ataque constante, los golpes directos que cada día está soportando el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y que no admite además que lo que se están juzgando son posibles casos de corrupción. No se está juzgando la democracia ni poniendo en tela de juicio valores progresistas y todo lo que están utilizando como pretexto para menoscabar el trabajo de los magistrados y de los jueces, ponerlo en tela de juicio y además enfrentarles ante la opinión pública. Carla Cuña, esto el día en que conocemos que la agencia tributaria ha abierto inspección a Quirón precisamente por esto, o después de los pagos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. González Amador. Según el diario.es, la agencia tributaria ha abierto una inspección fiscal a Quirón en prevención de los años 2020 y 2024, años en los que obtuvo una facturación récord. Solo en el año 2024 obtuvo 471 millones de euros de beneficio y se da la circunstancia de que el grupo Quirón es el principal pagador de Alberto González Amador y que esta inspección fiscal se ha abierto después de conocerse el fraude fiscal de González Amador y después de que se haya abierto una investigación penal que indaga en una presunta comisión encubierta del presidente de Quirón a González Amador de 500.000 euros. Sobre esta comisión encubierta se ha encargado un informe a la UCO que llevamos un año y que todavía no conocemos. Un año después, efectivamente, no hay todavía informe patrimonial sobre qué dinero, qué cuentas, qué propiedades tiene la pareja de Ayuso. Un año después. Otra casualidad, Javier, otra casualidad extraordinaria, hazme caso. ¿El qué? Que el retraso, otra casualidad. Eso es otra casualidad. Hoy en la casualidad, Javier, hazme caso. Hoy esto es lo que tenemos. Hay inspección tributaria. La jueza no permite investigar el patrimonio. Todavía no ha autorizado a la UCO a que revise cuentas. Con una Isabel Díaz Ayuso que está defendiendo como ciudadano particular, dice, aquí no es la esposa del presidente, aquí no es la corrupción generalizada, aquí es un ciudadano particular frente a la maquinaria del Estado. Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja. ¿Cuántas millones de inspecciones fiscales hay al año? Es una operación de Estado contra un adversario político por esa multa, supuesta multa, de un momento en el que ni siquiera él y yo éramos pareja. Se despoja a un ciudadano de sus derechos fundamentales, de su derecho a la defensa. En particular, que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado. Veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. Quiero ver la factura de Begoña Gómez y del entorno del presidente y saber qué instituciones están al servicio de los mismos para protegerlos. Bueno, dicho y hecho, hoy se ha entregado esa documentación, la de la pareja del presidente del gobierno, hoy. Pero ahora mismo esto es lo que se está planteando. Si hay también dos velocidades aquí, si hay una vía express y hay una vía lenta, una vía Ayuso, si hay dos velocidades en la justicia. Dos procesos judiciales, dos parejas de presidentes y dos velocidades diferentes. 2 años de instrucción para la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, versus 4 años y lo que queda para González Amador, la pareja de Ayuso. ¿Cómo afronta la declaración? ¿Está tranquilo? El juez Peinado abre causa penal contra Begoña en abril de 2024 por supuestas irregularidades en su actividad fuera del Palacio de la Moncloa. María Begoña Gómez Fernández, ¿no? La causa la inicia una denuncia de manos limpias y en julio, 3 meses después, se sienta por primera vez ante Peinado. Tiene
conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación. No. Durante 2 años de instrucción, Peinado intenta imputar al ministro de Justicia, interroga al presidente del gobierno, imputa al delegado del gobierno y luego lo retira. Objetivo, tratar de atar el procesamiento de la mujer del presidente. Había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando. Finalmente transforma el procedimiento para sentarle ante un jurado popular. En mayo, la UCO publica un informe en el que asegura que los ingresos de Begoña concuerdan con su actividad profesional. Pero este 9 de junio termina finalmente la instrucción antes de sentar a la mujer del presidente del gobierno en el banquillo. Vamos a suspender la declaración. El caso de González Amador se inicia mucho antes, en mayo de 2022, en una inspección de Hacienda. Es un ciudadano particular que está siendo asediado. Hasta marzo de 2024 no se abre investigación penal contra él. Buenos días, ¿qué tal? En mayo de 2025 es procesado por una parte de lo que se le acusa. Pero entre medias denuncia al fiscal general. Le acusa de haber filtrado sus problemas con la Hacienda tributaria a la prensa. Me han destrozado la vida. Gana el juicio, consigue una condena para el fiscal general. Me había matado públicamente. Mientras su causa por corrupción y administración desleal se paraliza. El juez pide en verano de 2025 un informe a la UCO para indagar en una presunta comisión ilegal de $500.000 de euros. Un año después no se sabe nada de ese informe. 4 años de causa y lo que queda. ¿Juega la justicia a 2 velocidades? Antón Losada pasa palabra porque no quiere hablar nunca de la pareja de Ayuso. Ya sabes mi tesis. Todos aquellos que hablan del novio de Isabel Díaz Ayuso acaban teniendo problemas y yo no vengo a Madrid a buscarme los problemas. Venga, Sara Santaolalla. Como yo ya tengo muchos problemas, me da igual uno más, pero es verdad la teoría de Losada. Mariano. Doy toda la credibilidad. Hay una realidad para quien no quiera Después ver no te que... quejes. No me voy a quejar. Al oído. Hay una realidad para quien no quiera ver las 2 velocidades que existen, que esto es parte de lo que se queja un sector de la población. Solo hay que ver el cambio de look, solo hay que ver el pelo del presunto delincuente. Si es que le hemos visto más cambios de look, le hemos visto el pelo corto, la peluca, le ha dado tiempo a todo en este tiempo, le ha dado tiempo a todo, le ha dado tiempo a viajar, le ha dado tiempo a comprarse un Maserati, le ha dado tiempo a crecer, a que se gradúen los primos, a casarse, le ha dado tiempo, porque hay doble vara de medir en la justicia, porque mientras vemos cómo se hacen informes de urgencia en 24 horas, mientras vemos cómo entran a requerir, cómo entran a exigir, cómo tiran puertas abajo, mientras vemos cómo se sienta gente en el banquillo, hay otros que tardan años y lo peor de todo es que a lo mejor vamos a llegar a unas elecciones autonómicas o generales y no vamos a saber cómo se paga el piso Ayuso, no vamos a saber si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un delincuente, no vamos a saber si el coche donde viaja Ayuso, si el dinero con el que llena una nevera es dinero del fraude, no vamos a saber todas estas cosas, dinero negro, no vamos a saber todas estas cosas porque la justicia no quiere que las sepamos y esto es una realidad. Yo insisto en que las acusaciones, y más las acusaciones graves, hay que hacerlas con pruebas. Las acusaciones de presunta prevaricación, un informe de la UCO jueces que de tarda muy en llegar. diversas instancias, pues no estoy hablando de prevaricación. Hay que hacerlas con pruebas. No pongas delitos en mi boca que yo no he mencionado. No, pero yo digo que suena, cuando se hacen determinadas acusaciones, suena a prevaricación. Sí, hablo muy claro, no es a lo que suene, es lo que digo. Retóricamente se tire un poco la piedra y se esconda la mano. No, yo no escondo la mano. Te estoy diciendo que hay instrucciones irregulares y que a una persona que llevamos años, cuando ya hemos escuchado perfectamente los audios de las inspectoras de Hacienda, cuando hemos visto durante todo este procedimiento que se exige un informe y no se presenta ese informe, a mí me parece raro. ¿Esto quiere decir prevaricación? No. El día que yo quiera hablar de prevaricación no necesitaré intérpretes, diré que se está cometiendo un delito de prevaricación. Digo que cuando se hace una acusación general a la justicia y de actuar de manera injusta y de actuar a sabiendas, pues seguramente estaríamos ante un caso de corrupción, desde luego, y de prevaricación. Pero, en cualquier caso, la justicia tiene velocidades que también, en muchas ocasiones, yo no soy un experto, desde luego, en tribunales, tienen que ver con las causas y con los tribunales, con qué determinado tribunal investiga una causa y qué complejidad tiene esa causa. ¿Cuál es la complejidad en este? Es que son muy diversas las complejidades. Por ejemplo, la documentación que tenga una determinada trama. Si, por ejemplo, la trama Zapatero, pues es una trama... No, pero te hablo de esta trama. Déjame, por favor, hilar alguna frase. La trama Zapatero, por ejemplo, de la que no hemos hablado mucho hoy, pues es una trama muy de la que compleja. llevamos hablando toda la semana. Si puedo, sujeto, verbo, predicado, aunque sea... Si es que lo haces, pero no mientas en el sujeto, verbo y predicado. Bueno, bien, digo que
por ejemplo, en la trama Zapatero, como en cualquier trama de presunta de organización criminal con muchas conexiones internacionales, pues por razones obvias es más complejo de investigar, hace falta la colaboración de otros países que un delito que sea más menor y que esté más circunscrito, por ejemplo, al ámbito español. ¿Te puedo por contestar ejemplo, y digo, verbo, sujeto y predicado? Sara, no eres el Pero es centro que del debate. Quiero decir, no estoy replicándote a ti, estoy haciendo un debate entre los dos, Mariano, por Dios. Yo no sé de qué va el centro. Mira, hoy estás un poco faltón y un poco tramposo, pero yo entiendo que los deberes a lo mejor son estos, los de hoy. Has hecho dos trampas. Lo primero, no hablas del procedimiento del novio de Ayuso, no sé si por desconocimiento o para facilitarle las cosas. Prefieres hablar de otros. Tengo mucho menos conocimiento que tú en todo, eso es evidente. No te digo eso, no te digo eso. Estás faltón y yo no voy a entrar en tu juego, no sé si es para, no sé quién te ha mandado esto hoy, pero bueno, más allá, ¿Quién me manda a mí? Más allá de esto, ¿Quién más allá de esto, has hecho, pero di quién me manda a mí. No lo sé, es que no ahora sí que te voy a interrumpir. Como no sé quién te lo manda, pues no lo sé. Pues que estas faltas que estás haciendo, menos mira, has hecho dos cosas. ¿Qué estás insinuando? Si te lo confirmo. ¿Insinúas que alguien me manda, que alguien me dice lo que tengo que decir aquí? No sé. ¿Estás insinuando? A ver, señores, los dos. Perdonad. No, perdonadme aquí, perdonadme los dos, por favor, os lo pido. Por favor, podemos cerrar micrófonos aquí a los dos. No se os consiente aquí en esta mesa, y lo habéis visto muchas veces, las faltas de respeto. Podéis cruzar argumentos todos los que queráis. Tú no puedes decir que le han dictado un argumentario. Te pido que tú tampoco digas que se lo han dictado a él. Esta es, yo creo, una línea roja que en esta mesa respetáis siempre, y os voy a pedir que sigáis respetando. ¿Seguimos? Venga. Sí. Mariano, Sara. Como respeto mucho lo que se hace en esta mesa, respeto también que se diga con la verdad que aquí hablamos, para no sembrar la duda ante el espectador, que hablamos de Zapatero, de Santos, de Ábalos todos los días, porque llevamos 15 días desde que salió lo de Zapatero, o 10, lo que haya salido, haciendo hasta especiales de horas. Y cuando no hemos estado algunos en esta mesa, lo hemos visto y lo hemos seguido desde nuestra casa. Así que para no hacer trampas. Pero la realidad es que con el caso del novio de Ayuso hay muchas sospechas sobre la doble velocidad. Lo hemos visto también en otros casos. Lo estamos viendo con la Kitchen, como 13 años después llegan a un juzgado. Y lo estamos viendo con el caso Montoro, como ha habido una instrucción durante 7 años en la sombra. Lo hemos visto con esa doble vara de medir. Y eso es lícito que un ciudadano pueda denunciar y diga, oye, ¿por qué algunos tardan años y otros tardan días? ¿Puedo avanzar? Hay ahora mismo con todo esto una doble novedad esta mañana. Esta mañana tenemos efectivamente novedades en torno al caso de Begoña Gómez y tenemos ausencia de explicaciones en torno al caso de la pareja de Ayuso. Las dos novedades. Carla Cuña, buscamos la novedad. Pablo Collantes, buscamos las novedades en esos dos escenarios. Collantes, primero, ha comparecido Ayuso y de momento explicaciones sobre esta inspección fiscal, 0. Claro, casualmente Isabel Díaz Ayuso desde la vuelta de su viaje a México había atendido muy poco a los medios de comunicación, si no me fallan las cuentas, en un par de ocasiones, una para hablar de Zapatero y hoy para decir que el gobierno está atacando al Poder Judicial, pero no ha querido entrar a valorar esa inspección de Hacienda a Quirón que publican hoy los compañeros del diario.es, no ha querido responder sobre este tema. Preguntado también, por cierto, Javier, el grupo Quirón se abstienen también de hacer declaraciones. Y segunda clave y segunda novedad, Carla Cuña, ahora mismo la documentación entregada en torno a Begoña Gómez. Hemos tenido acceso a 2 tomos más del caso Begoña Gómez que ha dado traslado el juez Juan Carlos Peinado a las partes. Lo hemos estado radiografiando. La mayoría son documentos que ya conocíamos. Hay alguna novedad, como algunas conversaciones aportadas por la defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, para demostrar que Cristina Álvarez tenía que gestionar las reuniones privadas de Begoña Gómez para gestionar también la seguridad de la mujer del presidente del gobierno. Una forma de demostrar que no se incurrió en un delito de malversación, que aunque estuviera cobrando un sueldo público también le tenía que ayudar en ciertas gestiones privadas. Y también la Complutense, que está personada como parte perjudicada en la causa, reclamará a Begoña Gómez 113.000 euros que costó el software de la cátedra que codirigía si es condenada. Novedades. Todas estas servidas ahora mismo, Losada, y la pregunta es, ¿doble vara de medir, doble velocidad en la justicia aquí?
Es que, sobre todo, aparte de los tiempos, si tú analizas el ítem procesal, llama mucho la atención, ¿no? Como en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, voy a romper mi norma de seguridad. La barrera. Pues, oye, todos son prevenciones, todos son cautelas, todos son protecciones. Y si hay una filtración, se investiga, informe de la UCO, pues nos lo estamos pensando. El juicio lo aplazamos varias veces, que tiene cierta complejidad. Se jubiló uno de los jueces que lo estaba instruyendo, después se incoó por nuevos delitos, de forma que hubo que llevar 2 humanos a la vez. Yo todo eso lo entiendo. Pero claro, vas al caso de Begoña Gómez y ves que cautelas, 0, a toda velocidad, filtraciones. No sé, hubo más filtraciones que filtraciones de agua tuvo el Titanic cuando se hundió, en el caso de Begoña Gómez. Y nada de eso fue investigado, ¿no? O sea, la diferencia de trato, a mí por lo menos, me resulta muy llamativa. Ahora mismo esto es lo que... Begoña Gómez lleva ya 2 años, por cierto. Lleva ya 2 años 4 lleva el otro. de investigación. O sea que 4. todavía no ha habido juicio. Y la documentación que estamos conociendo y esa cuantificación de momento de la Complutense pidiendo la devolución provisional de hasta 113.509 euros con 32 céntimos. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Está habiendo, ya digo, novedades. Juzguen ustedes si hay una velocidad uniforme o si tenemos 2 velocidades en la justicia. Juzguen ustedes si hay un comportamiento en sala o si tenemos distintos comportamientos en sala. Porque hoy este es el otro caso, el caso Kitchen, donde lo que...